amigos, como le hablaba al inicio, en este momento vamos a iniciar una interesante conversación con un buen amigo, el presidente del Tribunal Superior Electoral, el doctor Román Jaques Liranzo, quien verdaderamente para mí es un honor yo tener la oportunidad de conversar con una persona de nuestra generación y que me lleva a mí a rememorar el paso por aquel centro educativo en el cual tuvimos el honor de coincidir, aunque no sea en el mismo nivel, pero sí en el mismo plantel. El Liceo Secundario de las Américas. Eso es así, eso es así. Muchas gracias por la invitación, el honor es nuestro. De verdad que yo inmediatamente llego, me traslado a esa época verdaderamente en la cual uno vive tantas vivencias importantes y que forma parte de la formación esencial de uno como ser humano. Así es, y eso es recíproco. Sí. Magistrado, nosotros damos seguimiento a los temas electorales, como todo dominicano. Este es un país que habla de pelota y de política permanentemente. Religión, política y deporte. Y el tribunal, aunque muchos dominicanos solo se concentra en los temas políticos, tiene otras atribuciones que no son tan relevantes en términos de opinión pública, pero sí son de importancia dentro del marco jurídico del país. Si quisiéramos que usted nos hable un poquito de lo que son las funciones del tribunal, tanto las competencias en términos de la rectificación de actas y lo que tiene que ver con los temas contenciosos electorales. El artículo 214 de la Constitución de la República atribuye competencia al Tribunal Superior Electoral con carácter definitivo en la solución de los conflictos contenciosos electorales y en los conflictos internos de los partidos y entre estos. Pero nuestra ley orgánica, la 2911, nos faculta para tratar todo el tema de las rectificaciones de acta del Estado Civil y tiene una lógica sistémica. La Junta Central Electoral, recuerde que estaba unificada hasta antes del 2003. Posteriormente vino la creación de dos cámaras a lo interno de la Junta y para la Constitución de 2010 se separa lo contencioso, creando el Tribunal Superior Electoral como alta corte y dejando a la Junta Central Electoral exclusivamente con las funciones administrativas. ¿Qué hace la Junta Central Electoral? La Junta Central organiza elecciones y tiene el registro civil. Ahora, todo lo que de allí se produce jurisdiccionalmente, es decir, viene el diferendo, pasa al Tribunal Superior Electoral. Por eso lo contencioso electoral, con ocasión de elecciones, va al Tribunal Superior Electoral. Por eso los partidos políticos que forman parte del sistema electoral, los conflictos internos y entre estos, ¿va a dónde? Al Tribunal Superior Electoral. Entonces la Junta Central Electoral tiene el registro civil, que es la emisión de acta de nacimiento, de función, matrimonio, etc. Entonces, cuando hay un error o hay una judicialización en un problema de un acta, esto se llama rectificación y pasa al tribunal. O sea, lo judicializable de la Junta pasa al Tribunal Superior Electoral. ¿Quién determina en qué momento debe ser judicializable? Es decir, el error material del acta. ¿Un cambio de nombre? Un cambio de nombre no. Un cambio de nombre. Me refiero a un error en la determinación del nombre. Por ejemplo, puede haber un error en el nombre, pero no un cambio de nombre, porque si es un cambio de nombre es vía el Poder Ejecutivo. Tampoco es un cambio de sexo. Puede haber un error en el sexo, de que efectivamente una persona se le puso masculino siendo femenino. A veces ocurre eso cuando se transcribe. Entonces, ¿qué hace el tribunal? El tribunal remite el expediente al INACIT para que le hagan el experticio físico y determine si es hombre o mujer. Porque entonces ahí no hay un cambio de sexo, simplemente se corrige el sexo, que es otra cosa. Porque también puede ocurrir con una fecha de nacimiento, porque yo soy mayor de edad o no soy mayor de edad. Si es menor de edad, eso tiene que tener la opinión del Ministerio Público. También puede ocurrir en materia de matrimonio. La fecha de un matrimonio incide mucho en aspectos de partición. Frente a un conflicto. Temas de los aspectos de haitianos, ciudadanos haitianos que reclaman aquí la nacionalidad y se puede verificar a través de inspectoría que no es lo correcto, o sí que es lo correcto, que es dominicano. O sea, aquí en el Tribunal Superior Electoral es
el tribunal es el guardián del registro civil, es decir, del ciudadano dominicano. Es decir, que la percepción que pudiera tener la ciudadanía de que el tribunal solo tuviese movilidad y ocupación... Por partidos o por elecciones. No, el día a día del tribunal no solamente son que tenemos muchos conflictos de partidos políticos, demandas, amparos, tradicionalmente semanalmente tenemos demandas, tenemos audiencias, pero en materia de rectificaciones nosotros semanalmente despachamos 200 expedientes. Que el mayor trabajo pudiera ser esa parte. En principio sí, porque este es un año, el año que viene es un año preelectoral, que van a traer un sinnúmero de conflictos. Pero le doy la siguiente observación. El Tribunal Superior Electoral está trabajando con los expedientes en materia de rectificaciones del día. Sí, o sea, nosotros cuando llegamos acá encontramos expedientes hasta del 2015. No algunos retrasados por un asunto de que tienen que ir al INASIF, porque tienen que ir al Ministerio Público, pero actualmente el tribunal está recibiendo los casos del día a día. ¿Y qué tiempo generalmente se puede tomar una demanda de rectificación de la más común? ¿En qué tiempo? En menos de un mes. Y la meta futura es que eso sea 2 o 3 semanas. ¿Y cuáles son las mayores demandas que reciben con relación a esas rectificaciones? Acta de nacimiento, la mayoría acta de nacimiento. En segundo lugar, podríamos tratar actas de matrimonio y en menor caso, divorcio y defunción. Usted habló al inicio, cuando hace la explicación muy correcta de lo que son las funciones del tribunal, y habló de esa vinculación que tiene con la Junta Central Electoral, de que prácticamente, independientemente de que son dos órganos constitucionalmente distintos, pero tienen funciones que funcionan son las dos alas de un pájaro. Es así. Y me transporto a esa propuesta que usted tiene, que yo particularmente la valoro como muy positiva, del tema de la división de las juntas municipales, de que en algún caso las juntas municipales pudieran ser juez y parte, y específicamente con la calidad en términos profesionales, de que quien juzga en primera instancia, si es el término válido, son las juntas municipales cuando hay un conflicto en términos electorales. Sí. Quisiera que usted nos desglosara un poquito en qué consiste la propuesta. Muy bien. De nosotros poder llevar a la audiencia un poquito de luz con relación a esa propuesta tan interesante que tiene. Lo primero es que hay que ver el sistema que ha elegido la República Dominicana. La República Dominicana antes de 2003 tenía un sistema concentrado. Actualmente en la Constitución de 2010 tiene el sistema desconcentrado de especialización de los órganos. Órganos independientes, permanentes, pero desconcentrados. Separación de funciones. Tú administras, tú organizas las elecciones y yo juzgo el proceso. Junta Central Electoral, Tribunal Superior Electoral. Y así ocurre en la Constitución de la República. Sin embargo, los órganos inferiores inmediatos a los dos órganos superiores, que es el Tribunal y la Junta, son las juntas municipales. Y las juntas municipales, según la Constitución, tienen doble función, administrativa y contenciosa. Y dice la Constitución que en el ámbito administrativo están subordinadas a la Junta y sus decisiones en materia contenciosa son recurribles ante el Tribunal Superior Electoral. En una lógica elemental, tú no puedes ser juez y parte. Lo que ocurre actualmente es que una junta municipal, en la mayoría de las juntas, salvo el distrito, que tiene 5, tienen 3 y 2 suplentes. Entonces, ellos son los que organizan el proceso. Y cuando viene un conflicto, una impugnación, una nulidad, un amparo, son ellos mismos que juzgan lo que hicieron. Eso primero viola el principio de que tú no puedes ser juez y parte, un principio universal de derecho. En segundo lugar, estaría en contra de la lógica constitucional de separación de funciones. O sea, si los dos órganos superiores están separados, porque esa es la idea
del Estado Dominicano, y eso fue lo que eligió. Entonces debe operar lo mismo abajo. Por eso nosotros hemos propuesto que las juntas municipales electorales sean divididas en dos salas, una sala administrativa y una sala contenciosa. Y esto tiene una lógica no solamente constitucional y sistémica, sino también de celeridad, de practicidad y de desconcentración. Primero, recuerden, y más ahora con la ley de partidos políticos, que vamos a tener primarias el año que viene. En febrero vamos a tener elecciones municipales. En mayo vamos a tener elecciones congresuales y presidenciales. Y posiblemente una segunda vuelta electoral. O sea, estamos hablando de 4 procesos. Entonces, el impacto de trabajo que van a tener las juntas municipales es impredecible. Por ejemplo, si tomamos en cuenta... ser inmanejable también desde el punto de vista de las estructuras. Logísticamente dificulta sobremanera porque el voto preferencial permanece. Sí. Recuerde que en las elecciones del 16 era exclusivamente para los diputados, ahora lo tenemos también para los regidores. Imagínense la cantidad de casos que puede provocar el voto preferencial si aquí en el tribunal, que lo que llegó fue apelación de casos de voto preferencial de juntas municipales, el 80% de los 500 y tantos casos que llegaron de apelación fueron por voto preferencial. Usted extrapola esto a regidores, es inmanejable. Entonces, ¿cuál es la idea? Que las juntas municipales en el ámbito administrativo puedan manejar todo lo administrativo. Ahora bien, esta separación daría celeridad, cumplimiento constitucional, apego a la separación de funciones, tú no serías juez y parte y tendríamos un juez natural. ¿Cuál es la propuesta? Nosotros, por un asunto presupuestario, no podemos hablar de que en los 150 y tantos municipios exista esto. Nosotros hicimos una propuesta, hay sí, presupuestario, entonces hay un tema presupuestario. Nosotros fuimos a la comisión bicameral e hicimos la propuesta de que seleccionamos las juntas municipales de más densidad poblacional y de más impacto en la votación y presentamos unos 75 juntas divididas. Eso está contemplado en el artículo 30 del proyecto de ley. El Congreso Nacional lo que hizo fue que los remitió a los partidos en una especie de archivo y de... Si no hay una definición per se del tema. Ahora bien, nosotros reformulamos nuestra propuesta y la estamos presentando esta semana en el Congreso Nacional, que es la siguiente. ¿Hay posibilidad de que ante la Comisión Bicameral que conoce la ley de partidos, de régimen electoral, ahí pudiera ser incluido? Sí, esa es la idea. Esa es la idea. El artículo 30, note usted cómo se presenta el proyecto de régimen electoral. Entonces, cuando se refiere a las juntas municipales, dice funciones administrativas y despliega todas las funciones administrativas. Cuando llega a las funciones contenciosas, dice el artículo 30, se refiere a lo mandado en la ley del Tribunal Superior Electoral. O sea, que la misma ley de régimen electoral reconoce, define que dice que eso es un rol que nosotros ni siquiera podemos hacer mención y describir en la ley. Esto pudiera definir también... Pero déjeme, la idea es o sea, entonces pasamos de 75 entonces a la siguiente propuesta, que sea una junta municipal electoral contenciosa por cada municipio cabecera de provincia, o sea, una... Estamos hablando de 158. No, por provincia. Por provincia. Pasamos de 158 a 32. A una por cada provincia, salvo la provincia de Santo Domingo, que tendríamos una en el este, en el norte y en el oeste por la densidad. Serían 35 juntas electorales municipales que funcionarían como tribunal de primer grado electoral, con una función diferida, con una competencia diferida de conocer todos los conflictos que ocurran en esa provincia, irían al municipio cabecera, lo que descongestionaría las funciones administrativas, o por lo menos haría que la Junta Municipal se concentre en lo administrativo, pasando todo lo contencioso al municipio cabecera. ¿Con qué? 3 jueces. ¿Esos jueces serían pertenecientes al Tribunal Superior Electoral? Seleccionados por concurso público, 3 jueces con 2 suplentes, que deben ser abogados. ¿Todo el año o también? No, serían nombrados con carácter permanente 4 años. Honorífico, salvo el año electoral.
Es decir, ojo con esto, Sí. honorífico todo el periodo, salvo el periodo electoral. Desde junio, porque comienzan las primarias del 2019, a agosto del 20, solamente ese periodo serían remunerados esos jueces. Lógico, habría que tener una estructura en cada, pero ya sería en cada municipio cabecera de provincia para toda la provincia. Entonces habría que nombrar un abogado que sería también un facilitador para el trámite de las rectificaciones, sí, un secretario o secretaria. Sobre impugnaciones, sí, sobre todos los procesos. Terminología en términos jurídicos. Desde luego, un mensajero, sí, y la seguridad pertinente. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Para las elecciones de febrero, por ejemplo, mientras la Junta pasaron las elecciones, todos los conflictos, todas las acciones de amparo, nulidades, impugnaciones, todo va al municipio cabecera, a ese tribunal de primer grado que lo ordena nuestra ley orgánica, que funciona. Las juntas municipales electorales funcionan como tribunal de primer grado en materia electoral. Y si la ley así lo manda, ¿por qué es necesario hacer una nueva reiteración a través de incluirlo en una nueva normativa? ¿Por qué no regirnos y aplicar la ley, la 2911? Porque la 2911, recuerde que tenemos la ley vigente electoral, sí, que establece, que le da la Constitución, habla de que tienen funciones administrativas subordinadas a la Junta y contenciosas Tribunal Superior Electoral, pero en las leyes eso no se ha materializado. La separación no ha operado de manera concreta. Porque tenemos una ley del 97 versus una del 2011. Exactamente. Es decir, no hay Eso es lo que ocurre. Y lo que te reitero, la ley orgánica, ¿qué es lo que ha dicho de nuestro tribunal? Las juntas municipales funcionarán como tribunal de primer grado, no de primera instancia, de primer grado. Usted dirá, no, pero siempre vendrá alguien tentado a decir, ¿y por qué no conocen eso los juzgados de paz? ¿Por qué no conocen eso los tribunales de primera instancia ordinarios? No, la Constitución es muy clara. Las juntas municipales electorales conocerán de los conflictos ocurridos en las elecciones. No puede ser otro tribunal, es un tribunal especializado. Entonces, otra dificultad, que es la especialización profesional. Los miembros de las juntas municipales, y así lo plantea la ley actual, y así se queda en el proyecto de ley, no requiere que sean abogados. Entonces, tú mínimamente para ser juez en materia electoral, aunque sea en primer grado, debes tener conocimientos judiciales, jurídicos, electorales, manejar el debido proceso, manejar los derechos fundamentales y más una rama autónoma del derecho como es el derecho electoral, una rama especializada. Y frente a un conflicto de un candidato, conlleva el mismo protocolo de la justicia ordinaria, es decir, de hacerse valer de un abogado. Claro. Una persona que se sienta afectada a veces no puede hacer. Debe ser contradictorio, por eso es la separación. Por eso, o sea, lo que hemos planteado es que en el municipio cabecera funcione un tribunal de primer grado electoral, donde tú vas a accionar, tú hiciste un amparo. Aquí sería el segundo grado. Aquí, entonces, esa decisión de esa junta municipal de primer grado, que tendría competencia para toda la provincia, sus decisiones son apelables al tribunal. Sí. Y aquí sería, el cierre. Entonces ahí se velaría revisión ya en el Tribunal Constitucional a partir Bueno, el artículo 214 de la Constitución es muy claro. Las decisiones del Tribunal Superior Electoral son de carácter definitivo, y esa es la tesis. Partiendo de esto, hemos tenido casos en los que ha habido sentencias del Tribunal Superior Electoral que han sido recurridas ante el Tribunal Constitucional, incluso el Tribunal Constitucional ha variado. Pero note usted que no son con ocasión de un proceso electoral. No, en otro orden. Son procesos ya de partidos políticos, conflictos de partidos políticos, nulidades ordinarias, que nuestra propia ley orgánica dice en el artículo 3 que las decisiones del Tribunal Superior Electoral, pero jamás refiriéndose a unos procesos electorales, porque imagínense que entonces, primero, primer grado, que venga aquí al tribunal, y que después que vaya al constitucional, y que haya que juramentar en 15 días, o en 10 días, o en 5 días, a un regidor o a un alcalde. No, ahí no opera, ahí sí no opera. Ahora bien, en estos casos,
El artículo 3 lo que dice es que puedes revisar cuando sea una violación manifiestamente inconstitucional. Ahora bien, esa manifestación inconstitucional, que digo, eso manifiestamente inconstitucional, la interpretación que nosotros les damos, y es lo que ha hecho el Tribunal Constitucional, es velar por el debido proceso. ¿De dónde? No meterse al fondo del... ¿De dónde, de dónde proviene la influencia en términos electorales de la República Dominicana? Si el derecho electoral, ¿de qué escuela nosotros sí, hay modelos, hay dos modelos fundamentales. Está el modelo europeo, que es un modelo dependiente del gobierno, a veces no permanente, y jurisdiccionalmente forma parte del poder ordinario, del poder judicial ordinario. Por ejemplo, en España, ¿quién organiza las elecciones? El Ministerio de Interior y Policía. No hay una Junta Central Electoral, o sea, no hay un órgano especializado. ¿Quién juzga eso? Como es una entidad del Estado, del gobierno, entonces va al Tribunal Superior Administrativo Ordinario de España, porque no hay Tribunal Superior Electoral. Entonces, ¿qué ocurre? Por ejemplo, aquí en República Dominicana, quien organizaba originariamente las elecciones era Interior y Policía. Después surge la Junta Central Electoral, que por cierto, en Latinoamérica es una de, si no la primera, Uruguay dice que no, pero la primera, la Junta Central Electoral, que se creó como para organizar elecciones con funciones solamente de administración. Entonces, Latinoamérica, por el conflicto de autoritarios, gobiernos autoritarios y dictaduras, dijo no, nosotros no podemos dejar esto en manos del Estado. Y vino el modelo latinoamericano, que no fue inventado ahora. El modelo latinoamericano consiste en lo siguiente: son órganos independientes del gobierno, permanentes y especializados. Es decir, que la justicia ordinaria no debe inmiscuirse. Es decir, que el gobierno no debe inmiscuirse. Por eso usted tiene una Junta Central Electoral, que es una entidad autónoma. Por eso usted tiene un Tribunal Superior Electoral, que es una entidad autónoma, especializado. Y por eso dice el artículo 214 que las decisiones del tribunal conocerá todo lo contencioso electoral de manera definitiva, porque es un órgano especializado. Entonces nosotros pertenecemos al modelo latinoamericano, que tiene dos versiones: concentrada, que ha sido criticada, y desconcentrado, que son dos órganos. Por ejemplo, el caso de México, que es la referencia por excelencia en Latinoamérica. El modelo mexicano, que tiene un órgano, que es el INE, el instituto, que es la que organiza las elecciones, y está el Tribunal Federal, que tiene tribunales inferiores, regionales y otros estatales. Entonces, el modelo, por ejemplo, de Ecuador, que tiene también un órgano administrativo y un órgano contencioso. Lo propio ocurre en Perú. Hay excepciones. Costa Rica es un solo órgano concentrado. Ha recibido muchas críticas por aquello de que juez y parte. Entonces, pero tiene conflicto con el Tribunal Constitucional, Costa Rica. Entonces, las decisiones de Costa Rica, al no hacer ellos mismos, jugarse sus propias decisiones, a veces van al tribunal, a la Sala Constitucional de Costa Rica, y precisamente estuvo recientemente aquí el presidente Sobrado, y ha remitido algunos casos a la justicia ordinaria administrativa. Y la crítica que le hace es, bueno, lo constitucional es transversal, y es lógico que quizás haya un conflicto entre lo constitucional y lo electoral, pero a la justicia ordinaria no. Entonces, esas son de las situaciones, pero el modelo dominicano es el modelo latinoamericano, permanente, especializado, desconcentrado, muy distinto al europeo. Y también aquí las universidades, sabe que nosotros tenemos mucha influencia española en derecho constitucional administrativo, que yo creo que ha influido. El tribunal se ha hecho eco de esta preocupación. Estamos a través de nuestro centro de investigación y capacitación de justicia electoral, estamos haciendo congresos, cursos, pusimos en circulación el diccionario electoral. Ese diccionario electoral refleja todos los principios del derecho electoral como rama autónoma y refleja toda la justificación de por qué
el modelo latinoamericano es independiente y muy distinto al europeo. Y partiendo de esa dinámica de influencia latinoamericana que usted plantea, tenemos nosotros la ley adecuada para la República Dominicana en términos electorales, si tenemos el marco jurídico que necesitamos, o hace falta algún tipo de modificación a la ley que pudiera implementar otros elementos que sí, yo creo que es muy válido que sobre todo nuestra ley orgánica, algunas competencias estén bien esclarecidas. Recordemos que el Tribunal Constitucional son vinculantes sus sentencias y nosotros las hemos respetado independientemente de que uno pueda tener algún voto disidente, sobre todo en materia de dar competencia al Tribunal Superior Administrativo en casos de actos de la Junta Central Electoral que ellos han interpretado como administrativos ordinarios. Ese tema es bueno que usted lo traiga a colación, que hay en algunos momentos uno percibe que hay como una confusión en términos de lo que es administrativo para la Junta Central Electoral y que es contencioso. Y me gustaría escuchar de usted ¿dónde está esa frontera? De sí, cuando un acto es administrativo, pero yo quiero que usted me lo responda después de una pausa. Muy bien, cómo no.